Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que mandara sobre la naturaleza para que, según él, pues le rindiera mejor sus cosechas. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba agua, llovía más regularmente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa fue grande porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto le preguntó a Dios por qué salió así la cosa. Si él había puesto los climas que creyó convenientes, ¿por qué había salido todo mal? Dios le contestó: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son necesarias para limpiar la siembra. Las tormentas ahuyentan a las aves, ahuyentan a los animales que la consuman. Las tormentas purifican de que no haya plagas y destruyan la cosecha. Dios constantemente nos va a llevar a pasar al otro lado, es decir, a una transición. Una transición trae cambios, es cierto. Trae cambios trascendentales, pero también algunas dificultades, que en cierto momento pueden llegar a causar temor, duda, frustración. Sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta. Tener en cuenta lo siguiente, la proposición. Tú y yo, como seguidores de Jesús, como discípulos, debemos confiar plenamente en Dios, aún en los momentos más difíciles. También hay interrogantes. ¿Por qué el creyente debe confiar plenamente en Dios aún en estos momentos? ¿No te has hecho alguna vez esa pregunta? Tú y yo debemos confiar plenamente en Dios aún en los momentos más difíciles por las siguientes razones. En primer lugar, porque las transiciones son necesarias. Buscando en el diccionario, a través de Google, que es más rápido, una transición es la acción o resultado de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto. Es decir, que si se quieren lograr cambios en algo o alguien, siempre será necesario que exista una transición. Un proyecto deportivo, Barcelona, Real Madrid, necesitan una transición. O están en ese momento de transición. Sus jugadores van cumpliendo ya una edad y necesitan rejuvenecer al equipo. Eso es una transición. O a lo mejor no fichar a nadie, esperar a que pase un año, que se suele decir año de transición. Este año tenemos lo que hay aquí, no vamos a invertir dinero, vamos a ahorrar para que el próximo año haya una limpieza. Básicamente los discípulos se encontraban en un entrenamiento. Estaban en un constante cambio. Jesús le dice que es necesario que pasen al otro lado del mar de Galilea y emprenden la travesía. Pero no contaban con la tormenta. No contaban con que la tormenta pusiera en peligro sus vidas. Ellos venían de ver milagros, de escuchar la sabiduría de Jesús, sin embargo había mucho más esperándoles al otro lado. Endemoniados que liberar, mujeres que necesitaban ser sanadas, una niña que necesitaba ser resucitada. Todo esto obviamente traería cambios necesarios a su vida. Solo, que vuelvo a repetir, no contaban con una tempestad. Sabes, a veces van a venir tormentas y tempestades que no contábamos con ellas. Y esas tormentas, tempestades vienen de repente. Ahora en nuestra sociedad tenemos el COVID-19, tenemos este virus que ha venido de repente. Y no estábamos preparados. Todo lo que les sucedía a los discípulos traería cambios necesarios a su vida, solo que no contaban con esa tempestad, ¿verdad? Pero claro, antes de que sucediera todo, el milagro de la sanidad de esta niña, de esas mujeres que necesitaban sanidad, de ese endemoniado, había que pasar una transición, había que pasar un trayecto. Más allá de los milagros que estaban por ver en otras personas, era necesario experimentar un milagro personal en su vida. El propósito de Dios siempre será que crezcamos, que seamos transformados. A veces en ese proceso encontramos tormentas.
Encontramos situaciones fuera de nuestro control, situaciones que duelen, que hacen sentir desesperación, nos hacen sentir miedo, angustia. Eso es lo que están viviendo ahora miles de personas en sus hogares aquí en España, en Italia, en países donde el COVID-19 pues está llegando. Hay desesperación. Desesperación en el gobierno porque no encuentran soluciones. Se les escapa de las manos. No contaban con esto. No contaban con esta pandemia. No ha habido una preparación. No se esperaban esta tormenta. Todos sabemos que los cambios, la mayoría de las veces, tienen estas características, pero también son necesarios, y más cuando forman parte del propósito de Dios para nuestra vida. Escuchaba una reflexión de Unai Pastrana que decía: los propósitos de Dios vienen por algo. Todo lo que está sucediendo ahora en el mundo tiene un propósito. Y los propósitos de Dios traen cosas buenas. Pero a veces trae cosas negativas en familias, en personas. Cuando existe un problema y uno sabe que el resultado será positivo, eso nos produce paz. Nos hace sentir seguros porque tenemos la convicción que pase lo que pase, el resultado será favorable. Pero de no saberlo, lo que habrá será ansiedad, que es uno de los temas que hemos tratado en este espacio de reflexiones. Temor, porque no se sabe cuál será el desenlace del problema. Cuando algo no lo puedes controlar tú, se escapa a ti, tú no lo puedes dominar, entra el pánico, entra el caos. Entra la ansiedad, la depresión, la desesperación. Los discípulos, cuando la tempestad empezó a golpearlos y el agua empezó a meterse en la barca, tenían miedo. Trataban de hacerle frente a esa situación por sus propias fuerzas. Bueno, nosotros somos pescadores, llevamos toda la vida aquí. Esto lo controlamos nosotros. Para nada. Momentos antes, al subir con Jesús en la barca, ellos sentían seguridad, porque el mismo Jesús es de quien había surgido la idea de navegar para cruzar al otro lado. Entonces, ¿qué ha cambiado en este momento? Tal vez el hecho de no ver a Jesús despierto, sino dormido, como si nada era lo que les hacía sentir desesperación. Si Jesús estaba despierto, no sé, a lo mejor su fe no se veía afectada. Que Jesús estuviera dormido no significaba que no estuviera al cuidado de ellos. Simplemente él sabía el resultado de esa tempestad. Los discípulos hicieron lo correcto en cuanto a acudir a Jesús. Sin embargo, más que un clamor acompañado de fe, era un clamor acompañado de miedo, pánico, desesperación. Cuando Jesús actúa, les hace saber que mientras él estuviera en la barca, no importaba qué tan grande fuera la tempestad. Él era mucho más grande. Yo creo que podemos identificarnos con los discípulos. Cuando los problemas comienzan a golpear nuestra vida, sentimos que no habrá futuro. También llega el punto en que creemos que Dios no está al cuidado de nosotros. Ignoramos que mientras Él esté en nuestra vida, no es necesario que nosotros veamos si está actuando o no. Eso es asunto suyo, ¿verdad? Nuestra parte debe ser la de tener la firme convicción que mientras Él esté en nuestra vida, no hay tormenta lo bastante grande como para hundirnos. No te olvides que es el mismo Jesús el que aceptó la invitación de entrar en nuestro corazón. Sin importar las circunstancias, el tiempo, incluso si nosotros podemos o no verle actuar. Jesús no se baja de la barca, tampoco ha dejado de actuar. Pero sabes una cosa, Él conoce el resultado. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros solo debemos tener en cuenta y recordar que Él sigue estando en la barca, en nuestras vidas. Él tiene el control de la tormenta. La palabra fe, lo vemos en este versículo 40, viene del griego pistis, que significa convicción, confianza en Cristo para salvación y para credibilidad.
Cuando los discípulos acuden a reclamarle a Jesús acerca de si no le preocupaba que fueran a morir, Jesús se levanta y da la orden al viento y el mar se tranquiliza. Ellos se sorprenden. Habían olvidado los milagros que habían presenciado unas horas antes en tierra firme. Ahora en medio de la tormenta se olvidaron. Lo peor es que estaban olvidando que consigo iba el Hijo de Dios. Con ellos mismos iba Jesús, el que en todo momento está al control de la situación. Y no solo de la situación de la tormenta, sino de la situación de su vida, porque al final de día era por eso que todo estaba ocurriendo. Debían hacer cambios, debían crecer, y de todo eso Dios tiene el control, porque nace de su corazón. Cuando vemos los problemas a lo lejos, confiamos en Dios, en que Él tiene el control. Así es sencillo. Cuando ya los problemas están entrando en nuestra vida y están golpeando con fuerza, es mucho más complicado, ¿verdad? O cuando las tormentas suceden a otras personas y no a nosotros, pues es fácil aconsejar, es fácil dar la palabra de ánimo, pero cuando llega la tormenta a mi vida, ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo actúo? ¿Tengo pánico? ¿Me desespero? ¿Entra el miedo? Él tiene el control de la tormenta. Eso no cambia, ya sea que la tempestad esté a lo lejos o esté dentro de nuestra barca. Él, Jesús, sigue teniendo el control. Confiar en Dios es tener esa convicción en Él, a pesar de que nuestra vida se esté hundiendo. Él calma la tormenta. Necesitamos entender algo que, aunque es simple, no significa que sea sencillo de aplicar. Nuestra fe en Dios no puede ni debe ser circunstancial, es decir, si las cosas van bien, confío en Dios, pero si van mal, no lo hago tanto. Ese no es el pensamiento correcto. Dios va a actuar, pero no podemos evitar lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y esto es tener una firme convicción de que Él va a actuar, de que Él nos protege, de que Jesús va en nuestra barca. Conocemos la historia y sabemos que esa barca no se hundió, que el mar y el viento se calmaron y que en el momento preciso Jesús actúa. Los discípulos no sabían el desenlace. Nosotros no sabemos el desenlace de las tempestades que azotan nuestra vida, que están azotando nuestra sociedad, que están azotando el mundo. Pero Él sí sabe que iba a pasar y que hoy en día sabe que pasará. Pero con nosotros está Jesús. El mismo Jesús que iba en esa barca con los discípulos es el mismo que Jesús que va en nuestra barca hoy. ¿Por qué confiar en Dios? Muy sencillo. Lo que está sucediendo nos está transformando según su voluntad. Si te das cuenta, por causa del virus, muchas personas se están acercando a Jesús. Pero claro, hay otras personas que no lo hacen. Son más incrédulos porque a lo mejor han perdido a un familiar y claman y dicen, Dios, ¿por qué permites esto? Si Dios existiera, ¿por qué permite la enfermedad, no? Lo que está sucediendo nos está transformando. Él está en nuestra vida y mientras permanezca ahí la tormenta no nos hundirá. Pero cuidado, que podemos contristar al espíritu y el espíritu se va. Jesús tiene el control de cada detalle. Él es el capitán. Nosotros seguimos sus pasos, como dice la canción. Deja que Jesús dirija tu barca, tu barco, tu embarcación, que Él sea el timón. Es tiempo de confiar en Jesús. No temas. Jesús nos acompaña. Él está con nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.